Buenos días. Este trabajo va a ser presentado en el segundo Congreso Internacional de Historia y Literatura Latinoamericana y Caribeña, titulada La Historia en la Literatura y la Literatura en la Historia, a celebrar en Teresina, Brasil, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2015. El título del mismo es Emilia Serrano García, baronesa de Wilson, Las olvidadas maravillas americanas, y ha sido realizado por Ana María Velasco Molpeceres, investigadora predoctoral de la Universidad de Valladolid, España. Este trabajo trata sobre la figura de la baronesa de Wilson, una granadina afrancesada, americana y universal. Escritora, periodista y americanista española, su figura y su obra ha sido olvidada. Nació en 1843 y murió en 1922, y su apasionante biografía, por ejemplo, conoció a Lamartine, a Dumas, a Martínez de la Rosa, a Zorrilla, y viajó a París, donde se casó con el barón de Wilson, fundó y escribió en diversas revistas femeninas, y especialmente desde 1868 recorrió el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, residiendo en diversos lugares por lapso de 14 años y escribiendo sobre sus costumbres, su pasado y las perspectivas del futuro. Son unos acontecimientos que han ocultado su personalidad y su producción y la han convertido en una desconocida, especialmente en España, pero también en el continente americano, que fue el gran objeto de interés de su vida y de su obra. La repercusión de su trabajo en América además es grande, pues por un lado fundó y dirigió publicaciones dirigidas a las latinoamericanas como La Nueva Caprichosa en La Habana, El Semanario del Pacífico en Lima, El Continente Americano en México. Y estas revistas son de gran interés porque configuran un ideal de la mujer y además difundieron las ideas de su autora y de la literatura de la época. No hay que olvidar que ella fue fundamentalmente una escritora de reconocido prestigio y que contribuyó con sus trabajos a difundir la novela y la poesía de la segunda mitad del XIX. Por ejemplo, fue traductora de Alejandro Dumas Hijo. También fue una autora prolífica, sobre todo de poesía, pero su gran obra es la americana. Su trabajo mezcla sus preocupaciones, por ejemplo, mejorar la sociedad de la época, contribuir a la educación de la mujer, extender el progreso y difundir la literatura francesa, pero también especialmente los rasgos de identidad americanos, tanto en la propia América como en Europa. Y al mismo tiempo su obra tiene un marcado tono personal en el que ella narra su experiencia vital y su historia. Es precisamente por esto una americanista muy original, porque explora los límites de la historia y de la autobiografía, del rigor y la pasión, del método científico y la aventura. Se trata de una exploradora. Es una mujer culta y vital que ansía descubrir el mundo y que los demás lo descubran, y escribe bajo esa premisa. Su obra es al mismo tiempo personal y rigurosa, y contribuyó tanto al conocimiento de Latinoamérica en España como a la profundización de la identidad sudamericana en el continente. No se trata, aunque también los escribe, de libros de viajes. Son auténticos estudios históricos de una historiadora que es a la vez literata y que funde muy bien historia y literatura. También escribe, por ejemplo, novelas históricas de tema americano o galerías de autores célebres sobre el panorama literario del nuevo continente. Y por ello su trabajo es destacado. Sobre América publica varias obras, que vamos a hablar posteriormente de ellas, y tiene interesantes contribuciones. Por ejemplo, plantea la clara pérdida del imperio español en América, y no lo hace como lamento, sino como un trampolín para la unión de pueblos de habla española que ella considera debe ser estrecha, íntima, grande, útil e inquebrantable. Con su galería de mujeres americanas, por ejemplo, se convierte en la primera persona que estudia las cuestiones de género e identidad en América y que hace un estudio comprensivo sobre el tema. Junto a su labor como autora y fundadora de revistas para la mujer, su contribución en la identidad femenina americana es indiscutible y necesaria de conocer. También es suyo el primer estudio de literatos, tanto hombres como mujeres americanos de la época, y por todas estas razones consideramos que este trabajo es muy interesante para presentar en este congreso. Bueno, los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación son básicamente realizar una aproximación a la biografía de la baronesa, estudiar su trabajo en América y su desconocida faceta como americanista, profundizar en la repercusión de sus escritos, analizar su obra e indagar en su condición de feminista. De hecho, su biografía es sensacional. Fue una escritora y periodista, directora de prensa en la España del XIX, pero también especialmente en la Restauración. Una faceta relativamente desconocida de su obra es la del estudio histórico del nuevo continente, junto con Faustina Sáez de Melgar, que fue otra autora isabelina que también escribió después de la Restauración sobre tema americano, pero el suyo es realmente el primer trabajo original.
Deseaba unir los dos mundos, constatando la decadencia del Imperio español a través del idioma, y creía que el futuro estaba fuera de Europa, en la joven América. Y además esto lo hace con un matiz personal, pues compara la situación del continente con la de respecto a Europa con la de la mujer respecto al varón. Cree que el futuro va a ser americano y que el futuro va a ser femenino. Por esto es declaradamente y activamente feminista y lucha por los derechos, la educación, la emancipación de la mujer. Y aparte, si esto no fuera suficiente, su propia vida se sale fuera de todo el canon de la época. Hay que entender que ella vivió en un momento convulso en la historia de España y en un momento difícil para la mujer en la historia del mundo, que es la España isabelina, que va desde 1833 a 1868. En la imagen podemos ver a su madre, María Cristina, y a su padre, Fernando VII, que fue el que restauró el absolutismo en España después de la Guerra de la Independencia. Isabel II no consigue fijar una monarquía en España, puesto que su figura está enormemente desprestigiada, vapuleada por las guerras carlistas, vapuleada por los políticos liberales que se disputan sus apoyos para beneficiarse a sí mismos. Y al final los escándalos morales de la reina, sus aventuras, la condición homosexual de su marido, hacen que acabe yendo al exilio, sobre todo presionada por los distintos casos de corrupción. En todo caso, la figura de la mujer en la España isabelina es muy conservadora porque se extiende un ideal neocatólico en el que se considera que la mujer debe ser un ángel del hogar. Está muy en sintonía con el pensamiento de la Inglaterra victoriana, que es el de mayor esplendor del Imperio británico y el de mayor imperialismo cultural, y que va de 1837 a 1901 comprendiendo el reinado de Victoria. En la imagen podemos ver a la reina con su marido, el príncipe Alberto, y ver que realmente el modelo cultural de mujer y de reinado es muy parecido al de Isabel. Esto es paradójico porque el siglo XIX fue una época de poder femenino en cierta manera, pues hay destacadas mujeres que están reinando, incluso como Victoria o Isabel, pero también que tienen un tono moral que se sale fuera de la época y una visión muy progresista. Una de ellas es, por supuesto, la emperatriz de Austria y Hungría, Elizabeth de Austria, y también otra es Eugenia de Montijo, una granadina que llegó a ser emperatriz del Segundo Imperio, consorte de Napoleón III, y que realmente era una mujer igual que las otras cuatro, fuera de serie, fuera del canon. La propia Isabel tuvo muchos problemas con su educación, era una mujer analfabeta en un estilo de castizo, quizá podemos decir, pero que no consiguió. Intentó mejorar la situación de las mujeres, su gobierno intentó incorporar medidas de corte progresista, pero el gran drama de la monarquía en España es que desean ser tan absolutistas como los carlistas, que les disputan el trono y con los que someten al país a una serie de guerras muy trágicas, pero las medidas se saben a poco. Realmente el momento en el que los españoles hubieran podido tener una oportunidad para asentar el liberalismo y esa mejora de los derechos del hombre y también de la mujer hubiese sido en torno a las Cortes de Cádiz en 1808 o 1812, en torno a la Guerra de la Independencia. De hecho, este momento es el momento de nacimiento de la prensa femenina en España. Y Cádiz es también un importante foco comercial, un foco liberal y con asentamiento de comerciantes internacionales y sobre todo de burgueses, que permite que surja allí el que se considera el primer periódico femenino de España. Es La Pensadora Gaditana, una publicación que se escribió entre 1763 y 1764, compuesta la colección por 52 pensamientos, que fue firmada por Beatriz Cienfuegos, y que hacía una crítica social en la línea de periódicos británicos como The Spectator. Es una mujer feminista que hace llamadas a la burguesía para controlar el futuro político de la nación, que se inscribe en un protoliberalismo, que clama contra la misoginia y contra la falta de derechos y de perspectivas de la mujer. Realmente la publicación se hizo para luchar contra el Pensador, que era un periódico muy misógino de Clavijo y Fajardo, un periodista madrileño. Y es llamativo decir que en la época se dudaba que fuera mujer porque se decía que los escritos tenían tal tono que era difícil que los hubiese escrito una fémina. Este siglo que va a entrar, el siglo XIX, va a ser el de nacimiento de la prensa y de surgimiento y desarrollo en todas las sociedades, y en España también, aunque va a ser un país que intente firmemente cerrarse a los avances. Hay diferentes iniciativas para publicar revistas para las mujeres y, por tanto, para fomentar la lectura y para también fomentar el trabajo femenino.
y uno de ellos, pues por ejemplo, va a ser la de Antonio Márquez y Espejo, que intentó publicar El Liceo General del Bello Sexo o Décadas eruditas y morales de las damas en 1804. No lo consiguió porque había mucho miedo que la mujer fuera parte de la nueva sociedad que estaban haciendo, pero hay un apunte del censor Pedro Stala que dice, viene a decir que quizá no hay que condenar todas estas iniciativas porque pueden ser útiles para fomentar el status quo de la mujer como ángel del hogar, de la mujer en casa. No solamente utilizarlas para buscar la libertad y la emancipación femenina, sino precisamente para todo lo contrario. Bueno, esto va a ser un poco lo que va a pasar durante el siglo XIX. Todas las publicaciones serán destacadamente conservadoras. La mayor parte de sus autoras están a favor de un feminismo de la diferencia, en el que no se considera que hombre y mujer sean iguales, sino que se busca un poco mejorar la precaria situación de la mujer. Y aparte de eso, simplemente lo que va a pasar es que, aun con todas estas rémoras, realmente la igualdad va a ir llegando y se va a ir deseando, de un modo muy precario, de un modo muy parado, pero va a conseguirse. La figura de la baronesa de Wilson en este camino es destacado porque ella sí que es una feminista absolutamente comprometida. Considera que hombres y mujeres son iguales y de hecho considera que el futuro es femenino. A lo largo del siglo XIX se fueron publicando diferentes cabeceras para mujeres, muchas veces contra la propia administración o el propio Estado. Pero llama la atención, como dice la profesora Susan Kirkpatrick, que en estas cabeceras, que al principio se había dudado que pudiesen ser escritas por una mujer, muy pronto, van a ser copadas por féminas que van a encontrar en ellas tanto un lugar de expresión como un lugar de encuentro de otras mujeres con sus preocupaciones, y esto es muy importante. Dice Susan Kirkpatrick que las románticas estaban unidas en España por un sentimiento de hermandad. Y es cierto, las firmas se repiten en una y en otra cabecera. Destacan, por ejemplo, Faustina Sáez de Melgar, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero fueron cientos. La nómina de autoras es realmente grande, aunque su trabajo no ha tenido quizá la repercusión que sí que tuvo en su momento cuando fueron bastante famosas. Los primeros años de la vida de la baronesa de Wilson transcurren en París, que en aquel momento era el centro del mundo. Se la conoció como Madame Minerva por su afición a la lectura y por su curiosidad, y realmente el horizonte de la mitad del siglo es el momento en el que ella hace su estreno en el mundo de las letras. Hay que entender que su familia estaba vinculada al entorno de María Cristina, la madre de Isabel II, y fue al exilio con ella cuando es retirada de la regencia de su hija por diferentes escándalos, entre ellos que se había casado con un guardia de corps y que se dudaba poderosamente sobre la paternidad de Isabel, a la que además los carlistas disputaban el trono. La verdad es que la situación de Francia y de las letras francesas es destacada, pues está el romanticismo en pleno fervor, y de hecho su familia, que será muy culta y estará interesada por las letras y hará viajes a Italia, inscritos en el ámbito de las relaciones diplomáticas, pues por ejemplo hacen que sea gran amiga de Alejandro Dumas y también de José Zorrilla. Su relación con Zorrilla será controvertida porque, aunque ella insiste en que nace en 1843, esto es improbable. Parece ser que ambos tuvieron una historia de amor. De hecho, él le dedicó diferentes poemas y en la época se dudó a veces de la paternidad de su hija, y le dedicó poemas titulados a Leila, de estilo muy romántico. Y hombre, si hubiese nacido en 1843, hubiese sido una niña de 9 años, lo que era discutible. Parece más lógico pensar que en aquella época ella estaba en torno a la veintena, y de hecho es el momento en el que ella también contrae matrimonio con un aristócrata inglés, el barón de Wilson. Empieza a publicar en torno a 1858, destacan sus poemarios como Las 7 palabras de Cristo en la cruz o El camino de la cruz, que es del año siguiente, pero hay que señalar que ella lo hace con el llamado de tranquilizador. Aunque su pensamiento y su vida van a estar fuera del canon en lo que se refiere al resto del siglo XIX, en este momento todavía está en esta cultura de las apariencias, y ella hace lo que hacen muchas autoras en la época, por ejemplo Faustina Sáez de Melgar, que es contemporánea suya. Lo que hacen es que adoptan el apellido del marido para firmar, y entonces quedan como respetables mujeres casadas que simplemente se dedican a las letras, pero que por otra parte siguen manteniendo ese prestigio moral de ser una señora de su hogar, madre de su familia y devota hija y esposa.
Aparte de esto, ella va a publicar ya recurrentemente y sus publicaciones se suceden. Destaca El Ángel de la Paz, Alfonso el Grande, que son diferentes novelas, pero es especialmente célebre sus manuales sobre la educación de la mujer y qué tipo de mujer realmente se proponía. Destaca El Almacén de las Señoritas, de 1860, un libro que fue muy, muy impreso y reimpreso, y también destaca, que ya se ve aquí, que tiene un interés por las guías de viaje y por el viaje y por la aventura, en un contexto que se inscribe realmente en los viajes del siglo XIX, que remedan un poco el gran tour que habían vivido los británicos por Italia, pero que se van extendiendo por la mejora de las comunicaciones, sobre todo por la extensión del ferrocarril. Destaca en su manual, o sea, Guía de los viajeros en Francia y Bélgica, uno parecido en Escocia y en Irlanda, pero lo más importante es que ya los hace para los americanos. Ella ya está pensando en América, que siempre contó que fue su gran pasión de niña. Aparte de esto, la obra americana y el tema americano siempre será muy querido por ella. Destaca La Ley del Progreso, que publica en 1880 en Quito, Una página en América, Apuntes de Guayaquil a Quito, también en el mismo lugar, Americanos Célebres, que lo publica ya en Barcelona en 1888, pues ella va y viene cruzando las orillas. América y sus mujeres, que es un estudio interesantísimo sobre la realidad femenina y que contribuyó enormemente a la creación de la identidad de la latinoamericana. También América en fin de siglo, que publicó también en Barcelona, sobre actualidades, sucesos, apreciaciones, semblanzas, datos históricos, los bocetos biográficos, Mujeres ilustres de América, el mundo literario americano, que es destacadamente importante porque es el primer estudio sobre el panorama literario del continente y en el que incluye también a literatas, cosa que era muy extraña, y sobre todo Las maravillas americanas, que son 2 volúmenes y que comprenden un poco toda su trayectoria. Habla de la autobiografía, habla de la situación de la mujer, habla de las experiencias que ella ha vivido, pero también da un panorama sobre la historia de América, sobre la geología y la arqueología en América, sobre las tradiciones, intenta combatir la superstición y el mito americano que se tiene en Europa y compararlo con datos, y sobre todo es importante porque ella fue una historiadora in situ. La labor historiográfica sobre América en el siglo XIX fue realmente precaria y sobre todo no se hizo allí. Ella fue una auténtica viajera, una mujer aventurera que realizó, como dijeron de ella sus biógrafos, peligrosos viajes, y lo realizó en primera persona porque consideró que si ella era el sexo débil y podía realizar esos viajes como los exploradores varones, el futuro era evidente que era para las mujeres, puesto que nadie le podría negar que había realizado las mismas aventuras que los hombres. Así dice, realizó peligrosos viajes como el de remontar la corriente del Plata y hacer ascensiones de los ásperos flancos del Tandil, de la Concagua, del Misti, del Chimborazo. Y estos viajes no han sido de turista, han sido de mujer estudiosa, laboriosa y que ha trabajado incansablemente. Hay que señalar que la conexión entre España y América fue fuerte durante todo el siglo XIX y sobre todo en la prensa periódica, que contribuyó muy fuertemente a difundir una identidad común y a reforzar esos lazos que por otra parte se estaban perdiendo con la decadencia ya absoluta del Imperio Español. Cabe señalar publicaciones como La Ilustración Española y Americana o El Correo de Ultramar. La primera no era especialmente femenina, pero la segunda sí, era para mujeres, y que indican que las costumbres que luego haría la baronesa de Wilson, firmando allí cabeceras de prensa que ella dirigió y también firmando una obra americana, son prueba de la buena conexión que había entre los dos ambientes. Aparte de esto, el impacto de su obra es trascendental en la historia de la emancipación femenina. Ella fue una destacada emancipadora, y no solamente reclamando derechos y una mejora de la educación para las mujeres, sino viviendo en sí misma una vida fuera del canon que ayudó a normalizar o a evidenciar que había posibilidades fuera de ese modelo de ángel del hogar victoriano. Como ya hemos dicho, fue una historiadora in situ, y en esto fue original y pionera. Y también hay que destacar que su obra periodística fue muy importante porque permitió llegar a más población que la que solamente los escritos que eran de alto nivel. Insistimos en que su trabajo para erradicar los mitos y las supersticiones sobre América en Europa fueron muy destacados, pero también fueron claves para contribuir al papel y a demandar una mejora de la posición de la mujer en América. Hay pensadores, por ejemplo Reinhard Koselleck, que consideran que el signo de la modernidad es la crisis continua. La vida de la baronesa de Wilson fue trágica, estuvo marcada por la pérdida de su marido, por la pérdida de su hijo, que le llevó a viajar por España y a viajar por América como una exiliada, una mujer sin patria, y aunque profundamente española y profundamente americana al mismo tiempo.
pero también es verdad que la historia de la modernidad es esta crisis que finalmente es tan fértil, y se ve en su obra y se ve también en los proyectos de la modernidad. Otro pensador, Edward Said, considera que el orientalismo que los europeos tienen una idea sobre América que se puede inscribir en el mismo estilo que las que tienen sobre Oriente. Está muy imbricada por el propio mito, y su contribución, la de la baronesa, fue destacada para erradicarlo. Pero también considera Edward Said que la modernidad comienza con el descubrimiento de América y con el colonialismo. Que la baronesa de Wilson estuviera tan concienciada para dar valor a lo americano sobre lo europeo es profundamente destacado. Queríamos cerrar este trabajo presentando una frase que escribió la baronesa, diciendo: el viejo mundo parecía haberse agotado después de alumbrar una cultura prodigiosa. Ahora el virgen continente tomaba relevo y tenía reservado un nuevo refugio a la civilización. Y realmente este es su pensamiento. Ella valora a América no solamente por lo original o lo exótico, sino porque considera que tiene mucho que aportar para el futuro. Quiere modernizar el continente en un estilo europeo, pero también dotarle de su propio sabor y nunca quedarse sin su identidad. Y esto es profundamente original. Esperamos haber contribuido a despertar algún interés por la figura de la baronesa de Wilson. Dejamos unas breves notas bibliográficas y, por supuesto, queremos agradecer su atención y las facilidades que nos ha dado la organización para presentar este trabajo. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.